Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a ver cómo es esto de los riesgos proporcionales de Cox. Pues en el sentido que vamos, de las curvas de sobrevida. Como mencionábamos ahorita previamente, pues es un tema que es un poquito difícil de comprender. Voy a empezar con una parte pues un poquito técnica de cómo es como surge esto o de dónde sale. Y vamos a ver una parte ya práctica en el SPSS, pues para que sea un poquito más fácil para ustedes de entender. Les mandé ahí por el WhatsApp una base de datos para que pues puedan hacerlo a la par ahí en sus computadoras y si no ahorita más al rato lo puedan practicar porque pues realmente pues es como realmente pues van saliendo las dudas y vamos aprendiendo cómo se hace esto, ¿no? Entonces, ya recordando un poquito las curvas de supervivencia, entonces es importante saber o definir en nuestra investigación cuándo es el inicio del seguimiento de los pacientes, o sea, no es necesariamente cuando estamos empezando nuestro protocolo, sino cuando pues se decreta que está presente la condición que estamos siguiendo. Cuándo va a ser el fin del seguimiento, que puede ser cuando sucede el evento que estamos observando, que puede ser muerte o presencia de alguna enfermedad, o pues finalmente que acabó el protocolo, ¿no? Es importante registrar el motivo por el cual se terminó este seguimiento y definir claramente cuál es el evento que estamos observando, ¿sí? Entonces, estas son parte de lo que vimos en la clase pasada de las curvas de sobrevivencia. Para esto, pues vimos que pues tenemos esta herramienta que es el método de Kaplan-Meier, que nos ayuda a determinar la probabilidad de sobrevida cuando existe una condición, pero tiene esa limitante, ¿no? De que pues solo considera una variable. Entonces, para usar el Kaplan-Meier, pues estamos asumiendo que nuestros participantes son homogéneos, ¿no? Y pues normalmente en las situaciones clínicas no es, digamos, tan cierto, ¿no? Pues, si fuéramos investigadores básicos, pues a lo mejor, pues sí, pues pedimos una cepa de ciertos ratoncitos que están criados en la misma manera y son todos de la misma base genética y todo, pues probablemente ahí no hay ninguna variación y todos fueron sometidos a la misma comida, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Pero pues cuando hacemos grupos de investigación clínica, pues la verdad es que cada gente tiene factores de riesgo distintos y se han sometido a distintas intensidades a veces de esos factores de riesgo, ¿no? Entonces es difícil pues considerar que todos son homogéneos. Entonces el método de Kaplan-Meier tiene sus limitaciones en ese aspecto, ¿no? Entonces es por eso que nos apoyamos de este modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces la diferencia con el Kaplan-Meier es que este es un modelo multivariado. Como les mencionaba en la clase pasada, pues a veces cuando ve uno las curvas de sobrevida, como que trata uno de meterlos todos en el mismo cajón, pero en realidad cada una tiene su función, ¿no? Y en el caso de los riesgos proporcionales de Cox, aquí es un modelo que va a ser multivariado, o sea, podemos usar más de una variable y podemos considerar el efecto tanto de variables cuantitativas como de cualitativas, ¿no? Generalmente vamos a usar este modelo cuando queremos ver el efecto de una variable sobre un desenlace, ¿no? El desenlace pues generalmente es algo, una variable dicotómica y pues es esto a través del tiempo, ¿no? Entonces, siempre que pues estamos sobre todo pues estudios de corte o estudios que implican un seguimiento, pues esta será nuestra mejor herramienta. Entonces, pues ya ven que a mí casi no me gusta esta cuestión de la historia, pero bueno, les quería presentar aquí al autor de este modelo de riesgos proporcionales, que es David Roxby Cox, que así como lo ven de la foto de viejita y ya lo ven así como canosillo, todavía está trabajando el hombre a sus 94 años, 94 no, ya ni siquiera sé sumar, 96 si doy estadística, 96 años, pues todavía está ahí,
en el Real Colegio en Londres, haciendo sus aportaciones, ¿no? Y bueno, este modelo, pues dentro de los modelos estadísticos, pues la verdad es bastante reciente, porque pues, si se fijan, la gran mayoría son de finales del siglo XIX, principios del XX, y pues fue propuesto hasta 1972, entonces también es otro punto por el cual pues a veces no hay como que mucha literatura al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que trata pues es de integrar características del análisis de la regresión a las curvas de sobrevida, o sea, de supervivencia, y evaluar al mismo tiempo varios factores, ¿no? Ese es el punto que quería este muchachón. Entonces, bueno, el buen David Cox entonces nos da esta fórmula, ¿no? Que como les mencionan en las clases pasadas, ahí es cuando empieza uno a sentir como que se le baja la presión a uno y va, dirían los viejitos, les da el bájido. Pero bueno, vamos a tratar de traducir qué es lo que significa esa fórmula, ¿no? Y insisto, no es para que lo hagamos a mano, sino para que sepamos de dónde viene esto y qué es lo que evalúa, porque así vamos a poder leer mejor cuando lo hagamos en la computadora. Entonces, esta fórmula nos pone aquí un H con un paréntesis en T, que lo que significa es una función de riesgo. Una función que lo que representa la T es el tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces, esto que está aquí en verde, que es la función en riesgo, va a estar determinado por los valores. Este H0, ahorita vamos a ver, es el riesgo que hay en una forma inicial o el riesgo basal. Perdón. Y esto se va a multiplicar por coeficientes. Esto que está en amarillo, que vienen como B1, B2, y bueno, se pone BP porque pues pueden ser 3, 4, todas las variables que quieren, se llaman coeficientes. Entonces, esos coeficientes lo que hacen es medir el impacto o el tamaño del efecto de cada covariable. O sea, cada situación a la que nos enfrentemos pues en nuestra vida nos va a exponer a cierto riesgo para padecer una enfermedad, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es mi posibilidad de morir de un evento vascular cerebral, pues tendría que considerar, bueno, a ver qué tanto has fumado, qué tanto estás comiendo de más, qué tanto estás sin hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de esos tendrá un valor distinto y esas serán las dichosas covariables, ¿no? Entonces, este, es importante considerar, pues no es nada más que esté el factor de riesgo, sino qué tanto pesa ese factor de riesgo. Entonces, eh, como mencionábamos, H0 en esta fórmula, pues es el riesgo basal. Normalmente, el riesgo basal pues sería, si todas las variables fueran igual a 0, pues sería 1, ¿no? Si se acuerdan, cuando vemos las tablas para ver las razones de riesgo, se acuerdan que viene a partir de a partir de un 1, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas tablitas donde viene una línea, el horizonte de clínico y luego viene el 1? Y déjenme ver porque por acá tengo el dibujito y ahorita pues, va a ser más fácil que se los ponga acá. Este de acá. Perdón por las movidas de pantalla. Este de acá. ¿Sí se acuerdan de esta tablita? Donde se ve esta línea se llama horizonte clínico. Entonces, normalmente es a partir del 1. ¿Sí lo han visto por ahí? ¿En algún artículo? Sí. ¿En las clases? Sí. Bueno, ¿por qué es 1? Esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué es a partir de 1? Entonces, si ustedes tienen una calculadora por ahí, pues sus teléfonos normalmente tienen calculadora, ¿no? No me van a decir que no hay calculadora en los teléfonos porque, ¿no? Entonces, ay Dios, ay, no sé si se ve
¿Sí se ve mi teléfono ahí en mi pantallita? Sí. Déjenme moverme para acá porque si no, ahí creo que sí se ve. De todos estos numeritos, hay uno que dice EX. Busquen ahí donde dice EX. Entonces, si ustedes tienen el valor de 0 y le aprietan el EX, ¿qué es lo que sale? 1. 1, ¿sale? Entonces, lo que están viendo ahí en esta rayita del 1 es el exponencial de no tener riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que el cero riesgo, si ustedes lo elevan, o sea, le hacen el exponencial a cero, entonces les da 1. Por eso siempre empezamos aquí. O sea, el no tener riesgo, ¿no? Ni riesgo a favor ni riesgo en contra, ¿no? Que sería, por acá sería el riesgo a favor, el protección, y de este lado sería el riesgo en contra, ¿no? Lo que te pone en peligro. Entonces, por eso estamos aquí a partir de un 1. ¿Sí queda más o menos claro eso? ¿De dónde sale el maldito 1? Sí. Eso. Sí. De repente como que no sé si ya se me durmieron o qué pasó. Bueno, y entonces es el riesgo basal, ¿no? Entonces consideramos ese riesgo basal, perdón, ya me adelanté acá. Y pues sería, o sea, no tengo riesgo, pues sería 0. Ahí lo representamos con un 1. La T es para pues recordarnos que esto varía conforme avanza el tiempo. Y pues bueno, finalmente así se definiría como una regresión lineal múltiple de riesgo para considerando las variables a través del tiempo, ¿sí? Cuando ponen esto de EXPB1, también que se ve muy feo aquí en la fórmula, entonces son las razones, esto que ponemos aquí como EXB1 y también sería EXPB2, etcétera, sería ejemplificado, o lo que significa son las razones de riesgo, los hazard radios. ¿Sí han oído esta expresión de hazard radio? Por ahí. Sí, doctor. Bueno, Sí. si este de hazard radio es mayor de 0, ¿sí? O equivalentemente un hazard radio mayor de 1, indicará que el valor de cada covariable aumenta, ¿no? Entonces obviamente, pues conforme vaya aumentando esto, pues va a aumentar el peso de cada variable. Y entonces, conforme vayamos aumentando este peso de aquí, pues va a ir disminuyendo va aumentando el riesgo y va disminuyendo la probabilidad de sobrevivir, ¿sí? Eso ahorita vamos a ver ya aplicado en la prueba estadística y en, la, en el programa estadístico. Entonces, recordar más o menos estos hazard radio, ¿no? Recordar estos valores. El 1 entonces, pues no hay efecto. Si es menor de 1, pues me está protegiendo o es una disminución del riesgo, ¿sí? Y si es mayor de 1, pues hay un aumento del riesgo, ¿ok? Entonces, también viene esta B solita, a veces la pueden ver ustedes, ahí como en el artículo que les mandé, pueden ponerles estas fórmulas, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Pueden ponerles, en lugar de ponerles H0, les pueden poner aquí es lambda, ¿no? Lambda 0, ¿no? Y en lugar de ponerles la B, les pueden poner una beta. Entonces, esto se los pongo porque depende del texto donde vean, donde traten de leer ustedes esto, que a veces la fórmula se va a expresar en forma distinta, ¿no? Hay gente que la resume, o sea, todo esto lo resume así, ¿no? Y cuando ponen aquí la prima, pues es que quiere decir que pues lo hicieron varias veces, ¿no? Pero finalmente, pues es esto, o sea, es la consecución de estar sumando cada variable con su coeficiente del peso de esa variable. A grandes rasgos es como se hace esta fórmula, ¿no? Y pues bueno,
definimos como riesgo, pues los sucesos, lo que sucede en un momento, dividido entre pues la cantidad de gente que estuvo en riesgo de que le sucediera el evento, ¿no? Entonces, más o menos la fórmula de Hazard Radio, o esto que estamos viendo aquí en la formulita, me regreso otra vez, por eso ese artículo que les mandé como que sí necesita ahí su explicación, ¿no? Porque luego de ahí se brinca, por ahí se brincan de repente a esta de cómo sacan los Hazard Radios. O sea, en realidad lo que estamos sacando es esto verde, ¿sí? Y para sacar eso verde, pues son los Hazard Radios y pues es lo que se saca de esta manera, ¿no? Entonces, eh, de cada una de las variables tendríamos que sacar nuestro Hazard Radio para pues saber cuál es el peso de esta variable, ¿no? Entonces, es importante que pues los métodos que, digo, los elementos que metamos a este modelo, pues sean proporcionales en el sentido de que gradualmente conforme aumente el tiempo, pues sean cada vez mayor el riesgo de esa variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues edad es obvio, o sea, en teoría, pues entre más viejo, pues más posibilidades tendría yo de morir, ¿no? Entre más fume, pues más posibilidades tendría yo de que me dé cáncer. Tenemos que utilizar variables que tengan ese comportamiento, ¿no? De que gradualmente vayan, conforme vayan aumentando, pues vayan aumentando el riesgo de que se presente esa posibilidad, ¿no? Si tengo una variable que no tiene un comportamiento errático o al revés, que conforme avanza el tiempo me protege, pues no resultaría útil en este modelo. Entonces, generalmente lo que utilizamos son variables que van aumentando proporcionalmente, por eso es este modelo de riesgos proporcionales. ¿Ok? Entonces, al ir aumentando gradualmente cada uno de ellos, pues entonces normalmente pues estas curvas no se cruzan. Si en algún momento se cruzaran, pues entonces el modelo no funcionaría. Y generalmente pues es una pues algo que se toma como dogma, ¿no? Que las curvas de riesgo para las observaciones no se deben de cruzar, que deben de ser así proporcionales. Lo demás, bueno, esto se los pongo para saber cómo se saca por cada participante, pero es exactamente lo mismo, o sea, es decir, el riesgo en X tiempo es el riesgo basal multiplicado por el valor el peso de cada variable, básicamente. Y ahí ya no los quiero complicar más. Ajá. Una pregunta, ahí entonces es diferente, ya ve que en la curva de Kaplan-Meier sí se podían cruzar y se utilizaba una prueba diferente. Hay otra, ajá, sí, para lo que es el método de Kaplan-Meier no, pero existe otros métodos para hacerlo, digamos, el análisis de esa variable sola. Para acá no, aquí tienen que ser aumentar proporcionalmente, si no, pues ya no es, digamos, la prueba estadística que nos serviría. Ya tendríamos que analizarlo, pues, cada uno, por sí solo, ¿no? Ok. Entonces, ahí lo importante es ver que pues aumenten gradualmente y proporcionalmente, ¿no? Si si no, ay, perdón, estoy tratando aquí de manejar dos programas al mismo tiempo, ya la edad ya no me da para eso. Si no, pues ya no funcionaría esto. Ahora, si tenemos a dos pacientes, ¿no? Queremos ver sus riesgos, ¿no? Considerando uno con cierta característica y otro con otra. Normalmente vamos a ver de que si hacemos la razón de riesgo para ambos pacientes, pues el tiempo ya no importaría, lo único que importaría sería el peso de cada variable. Entonces, por eso van a encontrar que también esta frase que dice que los riesgos son independientes del tiempo, o sea, si yo me expongo a cierta variable, y esa variable pues me va a producir un riesgo, pues a veces no es tan importante el tiempo, sino más bien qué tanto me expuse a la variable, ¿no? Es la razón matemática, es esta que le estoy poniendo aquí.
pero insisto, no, digo, se los pongo para que vean de dónde salen los conceptos que vienen ahí en los textos, pero no es mi intención ahorita que se pongan a hacer ni este, análisis matemáticos extraños ni nada así, eso nada más para que vean de dónde salen las cosas. Entonces, lo que tenemos es que este modelo, el riesgo del evento en cualquier grupo es un múltiplo constante del riesgo de cualquier otro, ¿no? Entonces, conforme van aumentando los riesgos, pues van aumentando el peso de las variables, va aumentando el riesgo, ¿no? Si un individuo tiene el doble de riesgo de muerte al inicio del tiempo de seguimiento, por ejemplo, ¿qué les diré? Acabo yo ahorita de pasar por Fukushima, solo por el ejemplo, ¿no? Acabo de pasar por Fukushima de turista y ya me expuse a radiación, ¿no? Y entonces llego aquí a México y ahora me quiero poner en un protocolo que van a hacer un seguimiento para ver si tomar este no sé, si tomar Coca-Cola Light te puede dar cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo un riesgo inherente, o sea, yo nada más por haberme expuesto a una radiación terrible, ya tengo mucho más riesgo de que me dé cáncer o que me muera, que apenas está empezando a tener el seguimiento y que no se expuso a esto, ¿no? Entonces, si yo tengo ya pongamos el doble de riesgo de tener cáncer que el que no se fue de viaje para allá, pasados 3 meses, si todavía estoy vivo yo, ese tiempo pues no importa en el sentido de que no hay borrón ni cuenta nueva, por decirlo así, sino que yo sigo con mi doble de riesgo más lo que pasó durante estos 3 meses que me expuse a la otra situación, ¿sale? Y el otro sujeto pues nada más estará expuesto a la variable que sería tomar el refresco durante 3 meses. Entonces, no sé si más o menos se entiende este concepto de que el tiempo no importa, sino más bien lo que importa son las variables a las cuales te sometes. ¿Sí? Más o menos. ¿Voy a entender o? Sí. Está medio escabroso un poquito el tema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es saber si la prueba es significativa, eso es muy importante. O sea, si hay diferencias significativas en lo que estamos comparando, tenemos que saber el estimador del efecto de la maniobra, ¿no? Que en este caso serían los hazard radios, y tener un intervalo de confianza para ese hazard radio para saber si tiene validez o no, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos las pruebas en el SPSS. O sea, vamos a saber primero si hay una valor o validez estadística en lo que estamos haciendo y luego pues también saber cuál es el factor de riesgo y el peso de cada factor de riesgo, ¿no? Entonces, ahí les voy a pedir que abran su base de datos que les mandé. Déjenme ver si no me toqué el pie yo solo. Que esta es muy parecida a la que está en el artículo, que dice base de Cox sea de pulmón. ¿Sí les llegó? Sí. Sí. Es esta de acá. Ajá. Perdón, que ya voy por la segunda clase. Y se va secando la garganta. Muy bien. Entonces, tenemos una base de datos en la cual pues aquí los investigadores captaron la edad, el género. Son pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, que dice estadio dice que son las etapas del cáncer de pulmón. El resultado, pues aquí es nada más después del seguimiento que pasó, si vivió o murió. Y el tiempo, pues es lo que vivieron del seguimiento, ¿no? Aquí están otras variables, que es lo del tabaquismo, la hipertensión, su peso, bueno, pues como todas
sus bases de datos. Ahí es donde pues les vuelvo a insistir si pueden ir haciendo sus bases de datos para hacer su ejercicio dependiendo de sus proyectos de investigación, ¿no? Para que pues puedan ir haciendo estos ejercicios también ustedes con sus datos o como creen que a lo mejor se presentarían sus datos, ¿no? Entonces, vamos a, como se puso ahí en el artículo para no moverles mucho, vamos a hacer el análisis de la regresión de Cox. Entonces me voy a analizar, ¿vale? Y en analizar, ¿dónde me voy? Supervivencia. De todos estos cuadritos, hay uno que dice supervivencia o survival, perdón. Ok. De aquí estas opciones, la que me interesa es hacer esta de regresión de Cox. Si nada más fuera a comparar una sola variable, o sea, y en transcurso del tiempo, pues entonces sería Kaplan-Meier, pero aquí son varias las que vamos a analizar. Entonces es regresión de Cox. ¿Sí? Y entonces aparece esta bonita ventanita donde yo le tengo que poner, bueno, ¿cuál es tu función de tiempo? Entonces todos los protocolos que hagan ustedes de casos y controles o de cortes, pues es muy importante definir esta variable, ¿no? De tiempo, que es lo que mencionamos en la primera de las diapositivas, que es saber qué tanto, dónde vas a considerar que empieza el evento y dónde termina, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a poner acá. El estatus, o la condición, es, digamos, lo que me va a definir qué es, qué es el evento que estoy midiendo. En este caso, pues es muerte, ¿no? Que es la variable que está marcada aquí como estado al final, ¿sí? O resultado. Eso yo lo tengo que agregar aquí donde dice estado. Y pues me pone un signo de interrogación. Dice, bueno, pero ¿cuál es el valor que quieres que considere? Acuérdense que este programa no lee letras, él lee números, ¿no? Entonces, si tengo dudas, le pongo botón derecho sobre resultado y me va a aparecer variable de información de la variable. En este caso, cuando están vivos es 0 y cuando están muertos es 1. Lo que me interesa es cuando fallecen. Entonces le voy a poner, dice, definir evento. Sale otra ventanita, que es esta de acá. Y yo le voy a poner el valor 1. ¿Sí? Pudiera, si fueran varios los que me interesarían, ponerles, pues quiero que pase el 1 y el 2 y aquí se pondría en rango de valores. Ajá. Pero ahorita vamos a mantener las cosas lo más sencillo posible. Entonces, 1, ¿sí? Y continuar. ¿Sí quedó claro por qué quedó 1 ahí? Sí, doctor, pero Sí. regresando un poco en la variable tiempo, tendríamos que verificar nuestra base de datos con, o sea, decir, pasaron 9 meses de que se enfermó y falleció, o cómo vamos a definir esa variable. O sea, tendría para hacer la regresión de esta de Cox, tendríamos que poner una variable donde pongamos el tiempo Sí. transcurrido entre el inicio y el evento. O sea, Es- una es- casilla especial para... esa es buena pregunta. ¿Cómo hacerla? Normalmente, mira, voy a regresar aquí a la hora. Vamos a ver dónde está el tiempo. Aquí está, pues captado, suponemos que en meses, ¿no? ¿Cómo se llega a captar esto? Normalmente yo lo que les recomendaría es que desde Excel pongan una variable que diga inicio, ¿no? Y que haya otra variable en Excel que diga término. Y entonces hacen una tercera. Ambas columnas tendrían que tener el formato de fecha. Entonces tendrían que sacar una tercera columna que le saque la diferencia entre el inicio y el término. Para que esa columna donde está la diferencia sea esta, la que pasan al SPSS. ¿Ok? ¿Sí es más o menos lo que me están preguntando? Sí. O sea, ¿de dónde saldría? Pues saldría de hacer esa resta entre el inicio
y el fin del seguimiento o que presenta el evento que fallece. Se, se puede hacer en el SPSS, probablemente, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, soy honesto, ¿no? Entonces, yo prefiero, la verdad, desde que están captando en el Excel, ya tener o sea, esas variables tiempo de inicio, tiempo de fin, eso creo que es más fácil de captar, y tener una tercera que se calcula automáticamente haciendo la diferencia de las fechas, ¿no? Entonces, si quieren, si no te queda muy claro, podemos hacer una clase nada más de puro manejo de la base de datos ahí en Excel para ver cómo hacemos esas cosas, pero sí es importante que sepan de dónde sale esto, ¿no? Entonces, no sé si más o menos se explicó lo que me preguntaron. Sí, doctor, ¿Sí? gracias. Entonces, acuérdense que si yo le aprieto este botón, este cuadrito, me puedo regresar a la última función que hice, que fue la regresión de Cox, o pues me regreso todo el camino, ¿no? Analizar, sobrevida, regresión de Cox. Entonces, ok, entonces tiempo, vamos a pasarlo para acá. El status es esto que dice estado al final, que vamos a definirlo como que es el 1, porque lo que me interesa es cuando fallecen los pacientes. Y yo tengo que agregar aquí las covariables, ¿ok? En el caso que viene ahí en su artículo, aquí usaron lo que es género, ¿verdad? Porque estoy viendo mi acordeón. El sexo, luego también pusieron el estadio del cáncer, ¿no? Luego pusieron el tabaquismo. Y luego pusieron, falta otro, la edad. Entonces, si se fijan, estamos metiendo variables tanto cuantitativas, que son las que tienen esta reglita, como variables cualitativas, que son las que tienen los lobitos. ¿Ok? Este, ahora, está bien que lo pongan, pero sí tienen que avisarle al programa que están metiendo variables categóricas. Entonces, aquí le apretamos esta opción, esta ventanita, y dice, a ver, ¿cuáles son categóricas? Entonces, vamos a decirle, ¿sabes qué? Que las categóricas son el tabaquismo, son el estadio y es el género, ¿ok? Ahora, aquí hay algo muy importante. Estas variables te las va a considerar, pero acuérdense que pues tabaquismo es, fuma o no fuma, ¿no? O el estadio, pues tenemos desde lo más bajo hasta el más alto de cáncer. O el género. Pero ¿cuál es el que tiene menos riesgo o cuál sería el basal, el estado digamos, de menor riesgo o el estado basal? Entonces, en tabaquismo, ¿qué sería mi comparador o cuál sería mi punto basal, digamos? El cero. O sea, Sí, sería no fumar. no fumar, No ¿no? tabaquismo. Si le doy botón derecho aquí, me va a decir información de la variable. Entonces, tengo dos opciones, o fuma o no fuma. Aquí lo que me interesaría es que considerara como punto de referencia que no El tiene cero. el tabaquismo, ¿sí? Entonces, ausente. Entonces, es importante que yo le diga aquí donde está esto, que tabaquismo me considere la primera variable como la de referencia. ¿Sí quedó claro? Y entonces le tengo que apretar aquí el botón de cambiar o change. Entonces aquí pone, ok, el indicador es la primera variable. Si yo no le pongo esto, me va a considerar que la última variable que esté señalada aquí va a ser la de referencia, ¿sí? O sea, porque de foul aquí viene como last, ¿sí? O sea, si yo le pongo aquí, por ejemplo, a estadio, le quiero ponerle last, no pasa nada porque así ya está considerado. Pero, por ejemplo, en estadio, le voy a poner otra vez botón derecho, información de la variable, dice etapa 1, 2 y 3. ¿Cuál será la menos mala o la que será de referencia?
La 1. La 1. Entonces también esta la tengo que cambiar. También le pongo first. Y también le pongo cambiar. Y en género, ¿quién tendrá más riesgo de cáncer pulmonar? ¿Las mujeres o los hombres? No están para, no están para saberlo, yo sí para contárselo, pero las mujeres tienen menos riesgo. O sea, entonces por eso también mujeres tendríamos que cambiarle y ponerle first. ¿Sí? Si yo no le pongo change aquí, no pasa nada, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, le pongo continuar. Me paso aquí donde dice gráficos. En gráficos le tengo que poner, pues ahora sí, la que me interesa, que es la de sobrevida. ¿Sí? También podría, en el artículo no viene, pero pues también podría ponerle el de riesgo. Ahorita vamos a ver cómo se ve esta gráfica. ¿Ok? Y normalmente pues me va a sacar una gráfica de cómo se comportan todas, pero a veces pues hay alguna que me interesa más que otra, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Que quiero que me saques una gráfica donde estén separadas por líneas, pues la variable de más interés, que en este caso pues sería pues el estadio de cáncer, ¿no? Entonces va a considerar todo, pero me va a hacer una gráfica donde va a hacer unas líneas separadas para esto, ¿sí? O sea, igual podría poner también que me haga líneas separadas para género, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a usar el ejemplo que es el nivel de cáncer que tiene, ¿sí? Esta, acuérdense que es para por si estoy grabando un script de mis pruebas estadísticas que estoy haciendo, ahorita no los vamos a ocupar. En opciones, sí es importante que le marquen que quiero que me diga los intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, normalmente, pues las probabilidades que consideras .05. Ahorita vamos a ver qué significa esto de stepwise. Normalmente, ustedes van hacen esta prueba. Le voy a poner continuar. Y aquí viene el método, ¿sí? Entonces, el que viene en sus ejemplos es de nada más enter. O sea, si ustedes le dan así, aquí OK, les va a dar todo el modelo de Cox completo. Pero pudieran elegir, ¿sabes qué? Que cada una de las variables, o sea, ya sea que tomen todas las variables y entonces empiecen a descartarlas conforme no tienen significancia, que sería esta de backward, o sea, nos vamos para atrás, ¿no? O sea, tomamos todo y empiezo a descartar todas las que no tienen importancia para que hasta el final me queden las variables que sí son significativas estadísticamente. Si hago esta de forward, sería al revés, o sea, iría, digamos, por ejemplo, primero probaría si género contribuye a predecir mortalidad, si no, pues entonces la siguiente, y si sí sirve género, entonces la siguiente va a ser género más estadio de cáncer, ¿no? Y luego ahora lo pruebo con tabaquismo. Entonces, eso es lo que significa eso de stepwise. Y cada uno de los valores pues sería probado con ese .05 que viene. En el ejemplo que tienen ustedes en el artículo, pues nada más dice enter, pero van a ver algunos videos de YouTube que luego dice aquí, usan la de hacia adelante, ¿no? Cualquiera de los métodos es útil. Este de Walt pues es una prueba estadística para ver la significancia, pero pueden también usar los índices de verosimilitud, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a verlo como se hace en el ejemplo para no complicarlos, pero sí es importante que les diga de dónde sale esto o si es uno mejor que otro. La verdad es que lo importante es que sepan interpretar al final qué es lo que sale, ¿no? Pero pues puede ser útil porque a veces tenemos distintas variables que se pueden comportar distinto a la hora que digamos, a lo mejor la analizo yo con mi chi cuadrado en este caso, o en la edad con la t de student, lo que sea, y a lo mejor ahí sí me sale significativa, pero a la hora que yo los quiero comparar una contra otra a ver el efecto sobre mortalidad, ahí a veces cambian las cosas, entonces es importante saber esto de los métodos hacia adelante o hacia atrás, para qué sirven, ¿no?
Entonces, si yo le doy OK, entonces me sale la ventana de resultados. Me sale esta tablita, viene ahí en su artículo, que es bueno, cuántas mujeres había, cuántos hombres, ¿no? El valor que se le está dando el programa. Y acuérdense, entonces cuando pusimos 0 en la exponencial que les dio de riesgo, ¿se acuerdan de su calculadora? 1. 1, ¿sale? Entonces, a los que consideramos que no tienen riesgo, si se fijan, les puso el valor 0. Aquí, por ejemplo, si se ponen los tres valores, el que siempre tiene 0 es ¿no? Porque es el de menos riesgo. ¿Ok? Y 1 cuando es mayor riesgo. Por ejemplo, tabaquismo 0, 1, que está el riesgo presente. Entonces, eso es lo que significa esto de las codificaciones. Es como lo leyó el programa, ¿no? Entonces, tenemos estos resultados en los cuales dice aquí pruebas de ómnibus para los coeficientes, ¿no? Entonces, normalmente lo que ustedes van a leer aquí es la significancia de la prueba, que es esta de acá. Entonces, fue menor de 0.05. ¿Qué quiere decir? Es significativo. Que el modelo sí es significativo, ¿no? Entonces, ¿por qué es significativo? Pues bueno, pues, o sea, en las gráficas ahorita viéndolo acá, pues sí se ve, o sea, sí hay diferencia notable con una de las variables por lo menos, que es el estadio de cáncer, pues es obvio, ¿no? O sea, entre más avanzado tengas el cáncer, pues menos posibilidades tienes de sobrevivir. Perdón. Déjenme regresarme tantito para tomar un poquito de agua. Ahí les voy a pedir de favor que usen su calculadora otra vez y me pongan donde está el, el valor que está aquí de 382. ¿Punto qué? 499. A ver, iba a ser una locura, pero mejor ya no los voy a complicar. No, estoy equivocando. Pónganme este valor, perdónenme. Aquí están las variables de la ecuación. Este B, ¿a qué parte de la de la fórmula? ¿Se acuerdan que había una B? ¿O un beta? Sí. Ok, este se llama es digamos el peso de cada variable, ¿sí? Sí. Entonces, Sí. cuando viene aquí exponencial de B, ahora sí ya, en su calculadora pongan punto 210. ¿Sí? Y pónganle el exponencial. O donde dice arriba de X, ¿no? Y les va a salir lo que está ahí del 1.23. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo en su calculadora? Sí. Entonces lo que está en esta Sí. columna no es otra cosa más que la exponencial de que es el valor de beta, ¿no? O sea, qué tanto pesa esta variable. Y nosotros tenemos que este exponencial de beta, ¿qué significa? ¿Qué quedamos que significaba? Mayor a 1. Cri. Mayor riesgo. Pero es traducido a qué pusimos acá. El hazard radio, ¿sí? El exponencial de B, este es el hazard radio, o sea, son sus riesgos, ¿sale? Entonces, ser de sexo masculino tiene 23% más riesgo de que te puedas morir, ¿sí? Cada vez que
pasa un periodo de tiempo, tienes 23% más de riesgo, ¿sí? Ahora, aquí viene lo importante. Yo tengo, ya vi que mi modelo es significativo, es una parte. Dos, tengo los riesgos, están aquí. Pero lo más importante aquí es saber si son significativos o no. Entonces, aquí, por ejemplo, el intervalo de confianza va de 0.67 a 2.26. ¿Eso cómo se interpretaría? No es significativo porque atraviesa la unidad. Cruza la unidad. Cruza la unidad. Cruza la unidad, ¿no? Entonces, elegantemente se llama un híbrido de riesgo y no elegantemente, pues ya habíamos dicho que es la ley de la chimoltrufia, ¿verdad? De que así como digo una cosa, digo otra. Entonces, de repente me protege ser hombre, pero de repente me da riesgo. Entonces, pero pues obviamente pues eso no es significativo. Ahora, el tener un estadio 1 del cáncer, ¿qué tanto me aumenta el riesgo? 2.6. Ajá, o sea, sobre el 1 estoy 2.6 veces arriba, ¿no? O 263% arriba, ¿no? Y el intervalo de confianza, o sea, cuando mejor me va, me sube un 41%, y cuando peor me va, pues hasta casi 8 veces arriba, ¿no? Y estar en un estadio 2 o una etapa 2, pues estoy a peor, ¿no? El hazard ratio es de 8.56, que significa que ¿cuántas veces más? 7.5. 7 veces más, ¿no? El intervalo de confianza no cruza la unidad, o sea, no cruza el 1, por lo cual es significativo. Entonces, esta variable sí fue significativa. El tabaquismo. Ya, le voy a echar aquí la tierra a los programas de salud. Pues resulta que no fue significativo. Bueno, por lo menos en este ejemplo, esto porque vamos a tomar como real. En teoría, si yo viera el factor de riesgo, pues diría, pues sí, pues te da 15% más de riesgo, ¿no? Pero pues fíjense, hay casos en los cuales hasta pareciera que los protege de haber fumado, ¿no? Entonces, pues no sabe si es cierto o no es cierto esto. Y la edad, fíjense, salió significativo. El riesgo es de 1.06, o sea, quiere decir que, ¿cómo se interpreta esto? 6% más riesgo. 6%. ¿Pero qué? Porque fíjense, aquí es la cuestión que estamos viendo variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces estas son cualitativas, esta es una cuantitativa. Entonces, ¿cómo leo ese 6%? Por cada año de aumento. Exacto, cada año que tenga más de edad dentro del grupo que estoy analizando, será más probable que fallezca, ¿no? Y pues no cruza la unidad, o sea, fue significativo, ¿no? Entonces, tenemos en realidad dos variables significativas, que es el estadio y la edad. ¿Vale? Sí. Eso aquí viene como su artículo. Bueno, viene tienes un 100% de pacientes que inician el seguimiento y conforme avanza el tiempo, pues los vas perdiendo, ¿no? Normalmente la mediana acuérdense que la mediana se toma donde está el 50%, o sea, aquí tendríamos que trazar una línea de al 50%. Vamos a ponerla aquí, ¿sí? Y le di doble clic al gráfico, para que sepan cómo se hace. Y él dijo también esta de acá, que sería el punto de intersección, ¿no? Esta la voy a mover. Bueno, quisiera moverla, pero ya me están fallando aquí mis técnicas. ¿Dónde lo voy a mover? Pues donde está el escalón, ¿no? Donde se hace el escalón que cruza. ¿Sale? Entonces aquí sería mi mediana de tiempo. Que serían más o menos como 34 meses. Mi mediana de supervivencia, ¿sí? Sí. Es más o menos como se sacaría esto. Igual podrían sacarla por todas las variables, ¿no? Que sería más o menos por acá. Si consideran todas las variables, pues es mucho más lejos, ¿no? Pero ya considerando solamente la etapa de cáncer, pues ya es o sea, si yo tengo una etapa 3, pues lo más probable es que mi mediana va a ser 34 meses, a pesar de que
pues me metieron en un grupo donde casi todos sobreviven 50 meses, pues si yo estoy en etapa 3, pues no voy a vivir tanto, ¿no? Igual los de etapa 2, pues va a ser en este escaloncito, aquí serían como 54, ¿no? En cambio los de etapa 1, pues todavía siguen ellos vivos y todavía no se ha bajado el 50%. Pues más o menos es como se analizaría. Ahora, estos de la otra curva que pusimos, que no, eso no viene ahí en el artículo, es de hazard function o función de riesgo, es, digamos, conforme va avanzando el tiempo, cómo se va presentando la muerte en sus pacientes, ¿no? Eso, podrían verlo así o en algún otro protocolo, ver qué tanto van enfermando sus pacientes o qué tanto se van presentando cierta característica conforme avanza el tiempo. Digamos que es verlo al revés, nada más, ¿no? Es como un inverso de lo. Entonces, por ejemplo, aquí pues nadie ha muerto, ya pasando 20 meses, pues ya se empieza a ver cierta diferencia y pues la diferencia se va haciendo mucho más notoria conforme avanza el tiempo. Entonces es para lo que nos sirve la otra curva, la de función de riesgos. Hasta ahí más o menos quedó clarito. Cri, cri, cri. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Si yo le hago este modelo de hacia adelante, vamos a hacerlo hacia adelante. ¿Sí? Vamos para que vean cómo es. Entonces me dice, a ver, empezando, me dice, estas son las dos que tienen significancia, que es edad y el estadio, ¿no? O sea, primero analizó edad, ¿no? Es el primer paso, por eso acuérdense que decía ahí stepwise. La primera análisis que hizo fue con edad, entonces se quedó en el modelo. En el paso número 2 hizo comparación de estadio y edad, ¿no? Que fueron las significativos. Y ya no hubo más porque todas las demás pues no entraron en la ecuación porque ya no fueron significativas, ¿no? Ni tabaquismo, ni ¿cuál era la otra? Se me fue no, Sexo. el sexo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Vale? Entonces más o menos es como la diferencia entre hacerlo con enter o forward, ¿no? Vas haciendo como un desfase ahí de cada variable, cuál es el peso real para poderte predecir la, la mortalidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay dudas? Cri, cri, cri. O ya los dormí a todos. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Ya salen las dudas cuando hagamos los ejercicios. Eso. Doctor. Muy bien, así se contesta en Jalisco. Dicen, ¿no? Muy bien. Ok, pues bueno, entonces, ese sería nuestro